Hoy se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Expresión y Prensa. Noticias Internacionales recogían cómo el año pasado ha marcado, por ejemplo, un récord de detenciones y arrestos de periodistas encarcelados. Hay, por supuesto, también una importante, lamentablemente, cantidad de periodistas asesinados por cumplir su labor. Y evidentemente en nuestro país atravesamos una campaña que tiene también que ver con la libertad de expresión y el futuro de la libertad de expresión, precisamente por las reservas planteadas ante las dos candidaturas que han pasado a la segunda vuelta. Estamos con Roberto Pereira, abogado experto en libertades informativas, para conversar pues sobre este día tan importante y las perspectivas. ¿Cómo está usted, Roberto? Un gusto verlo. Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Un gusto estar en tu programa. A tus órdenes. ¿Cómo observa primero el planteamiento del tema de la libertad de expresión en esta campaña? No parece ser un tema que tenga mucha atención mediática ahora mismo, pero uno intuye que debería tenerlo, precisamente porque una prensa libre y vigorosa es siempre una garantía de protección democrática. Sin duda, yo creo que se está pasando desapercibido, o se está dejando pasar desapercibido, las propuestas que en materia de libertad de expresión tienen los candidatos, sobre todo los que han llegado a esta segunda vuelta, ¿no? Que ciertamente es muy preocupante, en un caso por la trayectoria que han tenido ya en el Congreso de la República, me refiero a Fuerza Popular, una bancada que se ha sumado y ha planteado una serie de iniciativas en el pasado sumamente peligrosas para la libertad de expresión, y en el caso del candidato Pedro Castillo, bueno, todo lo que está en el ideario, que es de público conocimiento, y todo lo que ha venido también sosteniendo, ¿no?, en materia de libertad de expresión. Creo que habría que darle la importancia del caso, porque como bien dices, la libertad de expresión es un presupuesto esencial de los sistemas democráticos, y sin prensa libre ciertamente la democracia no funciona, ¿no? Por ende, creo que es importante rescatar ese tema y que llamar la atención para que se le dé un mayor debate y atención en el marco de esta segunda vuelta, ¿no? Y que genere compromisos, ¿no? Como usted señala, porque finalmente esa es la forma de desarrollar debates en situaciones un poquito límites, ¿no? Como la que tenemos. Evidentemente el plan de gobierno de Perú Libre, con el cual el candidato, acabamos de tener una interesante entrevista con una congresista virtual, ¿no?, una ya electa prácticamente. Claro, hay una relación ambivalente con este plan que dice lo que dice, ¿no? Y como usted señala, con expresiones complicadas en torno a la libertad de expresión. Y el fujimorismo pues parece tener este reflejo, ¿no? Evidentemente ellos quieren dar una nueva cara, pero sabemos lo que fue el gobierno de Fujimori padre frente a la libertad de expresión, y como usted señala, ahorita nomás el tema de la publicidad estatal, ¿no?, y darle una importancia, ir minando, se supone desde una perspectiva política, la credibilidad de la prensa a partir de mermeleros y qué sé yo. Cualquiera sabe que la prensa está pasando ahora mismo por desafíos gigantescos en términos de lo que es sobrevivir, ¿no?, en estos nuevos tiempos. Sí, sin duda, ¿no? En el caso del candidato Castillo, como bien dices, el ideario que está publicado, claramente es una situación de no libertad de expresión, porque toda la difusión de contenidos, el control de quién es y quién no es periodista, ¿no?, pasa por una decisión del Estado, ¿no? Es una concepción ya dejada de lado hace muchos años, que contraviene los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, lo que está establecido en la Constitución política, porque plantea, por ejemplo, el control de contenidos, ¿no? O sea, los programas deben tener determinados contenidos que los decide una entidad del Estado, ¿no? Y también deciden quién puede ser y quién no puede ser periodista, ¿no? Eso está planteado claramente en su ideario, y no se han desmarcado lo suficientemente claro, ¿no?, de esa posición, o no han explicado, mejor dicho, esa posición. Y en el caso de Fuerza Popular, evidentemente, como tú dices, la tendencia de la bancada de Fuerza Popular siempre ha sido a limitar la libertad de expresión cada vez que ha habido un cuestionamiento de la prensa a la labor parlamentaria de este grupo político, y también una permanente vocación de controlar los contenidos, ¿no?, en los medios de comunicación, cosa que está reñida pues con la Convención Americana y todos los estándares internacionales sobre la materia, ¿no? Entonces yo creo que es importante que ambos candidatos tengan una posición clara de respeto a la libertad de expresión, ¿no?, a los pilares fundamentales de la libertad de expresión, porque como digo, ese es el presupuesto, uno de los presupuestos esenciales
para el funcionamiento de un sistema democrático, ¿no? Vamos a hacer una pausa, pero rápidamente regresamos para preguntarle por obviamente un tema que nos interesa en esta casa, que es el del papel de la televisión pública. Ha mutado, ha ido cambiando el concepto de lo que antes se decía un poquito con ligereza la televisión del Estado, hacia la propuesta, ¿no?, que se tiene en una casa, por ejemplo, como TV Perú, de generar una televisión pública que tiene un matiz muy diferente en la relación con la ciudadanía y a quién se responde. En este día yo quería preguntarle... En Pared. Estos tipos han sido tan dramáticos como interesantes también, incluso para la televisión que se llamaba estatal, lo que a mí me gusta llamar, insisto siempre, la televisión pública, incluso porque se ha dado hasta expresiones, digamos, de desacuerdo claro con lo que han sido los gobiernos de turno en estas circunstancias, y es parte de, repito, los desafíos que debe atravesar una televisión, una comunicación pública. Roberto Pereira, en este minuto y medio que nos queda, ¿hacia dónde debería apuntar esa comunicación, esa televisión pública en el Perú? Bueno, como bien señalas, Enrique, la televisión pública se distingue de la televisión gubernamental o de la televisión estatal en que es concebida como un servicio público, ¿no? Y a través de ese servicio público lo que debe hacer una televisión pública es precisamente dar una serie de oportunidades a todas las voces, ¿no?, que por lo general o no son escuchadas o no tienen espacios en los medios privados, recoger todas esas expresiones que están en la sociedad, una lógica de pluralismo, una lógica de independencia, ¿no? Como todo servicio público tiene que estar marcado por una lógica de imparcialidad, una lógica de buscar el interés general a través de la televisión en este caso, ¿no? Transmitir cultura, es decir, todo aquello que está previsto en la Constitución como la finalidad, ¿no es cierto?, que debe cumplir el Estado, debería ser canalizado a través de una televisión verdaderamente pública. Esto pasa porque sea independiente, porque sea profesional y porque tenga las pautas de su conducción y de sus contenidos claramente establecidos y tenga que ser respetada sin duda, ¿no?, por todos los gobiernos de turno, ¿no? Esos son un poco los componentes esenciales de una lógica de televisión pública, que es distinto, ¿no es cierto?, al concepto que acá siempre se ha tenido de que la televisión del Estado es una televisión al servicio del gobierno, ¿no? Eso es una distorsión total de lo que debería ser un medio de comunicación en manos del Estado, ¿no? Claro, no es de ninguna manera una herramienta propagandística, y se nos ha terminado el tiempo, pero hay experiencias internacionales incluso para revisar, que es lo que siempre hay que hacer en estas circunstancias, ¿no? Y sería también interesante que se ponga sobre la mesa de la campaña, lo que estamos hablando, la libertad de expresión incluye también este manejo, ¿no?, de la comunicación pública, que es sin duda una herramienta fundamental. Muchas gracias, Roberto Pereira, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Gracias, en esta fecha tan emblemática.